aquí estamos en una entrega especial del podcast Edupistemia, producido para la cuarta semana de trabajo del curso de Bases Epistemológicas en la Educación, coordinado por la doctora Laura Rojo Ornelas. Soy Sonia Liliana Vivas Piñeros y hoy hablaremos de algunos temas relacionados con la epistemología, de manera particular en sus relaciones con el campo educativo. Para eso, estamos con Luis Eduardo Nieves Gil y Diana Carolina Joya Acosta, colegas estudiantes del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc. Con el saludo para ustedes, vamos a iniciar esta conversación que tendrá 5 grandes partes. En la primera, haremos una aproximación a la relación entre filosofía y educación. En la segunda, abordaremos la función epistemológica de la educación. En la tercera, identificaremos las habilidades del docente o la docente para el desarrollo del pensamiento crítico y autónomo. En la cuarta, reseñaremos los retos y desafíos que enfrenta la epistemología en la actualidad. Finalmente, dejaremos algunas conclusiones que vinculan directamente nuestra experiencia docente con las reflexiones que nos deja este interesante curso. Pues bien, ahora sí, comencemos entonces con una aproximación a la relación entre filosofía y educación. Y es que sobre este punto hay que llamar la atención teniendo en cuenta que esa relación es fundamental, porque los sujetos que aprenden y enseñan establecen intercambios atravesados por experiencias de mundo que configuran sus concepciones sobre el conocimiento y las apuestas éticas que las atraviesan. Para el caso latinoamericano, esa relación adquiere dimensiones críticas con un carácter emancipador, evidenciando que, si bien es cierto que la educación, históricamente, ha sido un dispositivo de reproducción del mundo social, también es escenario de construcción de mundos posibles, alternativos y que desafían el statu quo. Así, la filosofía y la educación confluyen en prácticas pedagógicas, ojalá críticas, que favorecen el diálogo entre conocimientos científicos, pero también de saberes culturales y comunitarios que aporten en la formación de sujetos que interpreten, comprendan, cuestionen y transformen sus realidades a partir de sus propios contextos. Pero para profundizar en esta reflexión de entrada, Luis Eduardo, ¿qué nos puedes aportar sobre la función epistemológica en la educación? Te saludo nuevamente y bienvenido. Gracias, Sonia. Es muy interesante el análisis que nos acabas de compartir. A manera de complemento, quisiera destacar la importancia de involucrar procesos de pensamiento que puedan fortalecerse desde la filosofía. Esos procesos contribuyen a que los estudiantes reflexionen sobre sus propias ideas, asuman una postura crítica frente a la realidad con argumentos sólidos y fundamentos claros y además desarrollen su creatividad y razonamiento lógico. Todo ello favorece habilidades mentales como evaluar, juzgar, analizar, deducir, relacionar e interconectar conocimientos, capacidades esenciales para una formación integral. Ahora bien, una vez planteada esta idea, los invito a reflexionar sobre la función y los aportes de la epistemología en la educación, así como sobre las habilidades que como docentes debemos desarrollar para promover el pensamiento crítico y autónomo en nuestros estudiantes. Comencemos por comprender qué es la epistemología. De acuerdo con Mario Bunge, la epistemología es la subdivisión de la filosofía que estudia la investigación científica y su producto, el conocimiento científico. Analiza su naturaleza, sus fundamentos, el alcance de sus métodos y la validez de estos. En el ambiente educativo, la epistemología se ocupa de examinar la validez del conocimiento pedagógico, los métodos de enseñanza y el carácter científico de la educación. Por parte de Paitán y colaboradores, señalan que la epistemología aplicada a la educación permite analizar el proceso educativo desde una perspectiva crítica y reflexiva, evaluando las diferentes ciencias del saber y los métodos que proponen para favorecer la construcción del conocimiento por parte de los estudiantes. En ese sentido, la epistemología ha contribuido significativamente al desarrollo de una educación más crítica,
reflexiva, y gracias a ella es posible evaluar los diversos saberes que intervienen en los procesos de aprendizaje, identificar las necesidades fundamentales de los estudiantes y priorizar acciones que favorezcan una formación de mayor calidad. Más que transmitir información, este enfoque busca transformar al individuo para que asuma una actitud crítica frente a su realidad. Además, participe activamente en la construcción de una sociedad más justa y con mejores condiciones de vida. Otro aporte fundamental de la epistemología es su relación con la investigación, que permite analizar los factores internos y externos que intervienen en los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como examinar la confiabilidad de los métodos utilizados para construir conocimiento. Además, fortalece en docentes e investigadores la capacidad de distinguir entre información respaldada por evidencia y aquella que carece de fundamento, identificando posibles márgenes de error, verificando la solidez de las premisas y comprendiendo el verdadero alcance de las conclusiones científicas. Llegando a este punto, pasemos al segundo aspecto de esta intervención: las habilidades que debemos poseer los docentes y las docentes para promover el pensamiento crítico y autónomo. En primer lugar, es indispensable contar con una comprensión profunda y contextualizada de aquello que enseñamos. Igualmente, debes dominar los principios pedagógicos y didácticos de nuestra disciplina, despertando en los estudiantes el interés y la motivación por aprender, sin limitar nuestra práctica únicamente al uso de recursos metodológicos o tecnológicos. Dentro de nuestras principales responsabilidades está orientar los procesos de aprendizaje con ética, promoviendo una formación integral, democrática, solidaria y respetuosa de la diversidad cultural. Asimismo, el docente debe orientar sus saberes pedagógicos hacia el fortalecimiento de la autonomía de sus estudiantes, asumiendo un papel de facilitador y mediador del aprendizaje. Esto implica diseñar estrategias que promuevan la independencia, la responsabilidad y la reflexión permanente sobre lo que se aprende. También resulta indispensable fortalecer el pensamiento crítico mediante la articulación de saberes que motiven a los estudiantes a reflexionar, cuestionar, buscar soluciones creativas y construir nuevos conocimientos. Y por supuesto, no podemos dejar de lado nuestra responsabilidad en la formación de personas capaces de tomar decisiones con criterio propio, sustentadas en argumentos sólidos y no en afirmaciones sin fundamento. Como afirma Torres, el docente debe desempeñar una reflexión permanente sobre 3 preguntas esenciales: ¿qué enseña? ¿Cómo enseña? ¿Y por qué enseña? Estas preguntas orientan una práctica pedagógica consciente, crítica y comprometida con la formación de ciudadanos autónomos. Muy bien, el tiempo pasa volando cuando conversamos sobre temas tan interesantes. Ha sido un gusto compartir esa reflexión con ustedes. Ahora doy paso a mi colega Diana Carolina, quien continuará profundizando en un tema de gran relevancia: los retos y desafíos que enfrenta la epistemología en la actualidad. Adelante, Diana. Hola Luis Eduardo, es un gusto saludarlos a ti, a Sonia y a nuestros oyentes. En este segmento nos vamos a situar en los desafíos actuales que enfrenta la epistemología, reconociendo por supuesto que existen no solo los retos académicos, sino profundamente sociales y también políticos. Uno de los desafíos, por ejemplo, más críticos es la falta de integración efectiva en lo que nosotros pensamos sobre el conocimiento y cómo ese conocimiento se aterriza en la formación docente y en las reformas curriculares. Esta desconexión, Luis Eduardo y compañeros, impide que visualicemos con claridad problemas estructurales como la inequidad y la brecha digital. Son factores que quedaron al desnudo, ¿sí?, tras la pandemia, y que siguen siendo unos muros bien contundentes para la construcción de una educación inclusiva. Además, no podemos olvidar que nos enfrentamos a una preocupante descontextualización. Muchos programas educativos muestran un desdén por los saberes tradicionales y locales.
imponiendo contenidos hegemónicos que no responden a las realidades sociales de nuestros territorios. Y esto es aún más grave porque el sistema educativo suele estar supeditado al poder político de turno. No es un secreto para nadie, ¿no? Funcionando como un dispositivo que reproduce desigualdades y clases sociales en lugar de transformarlas. Otro reto fundamental, compañeros, es el llamado practicismo. El docente hoy vive bajo la presión de obtener resultados inmediatos, medibles y cuantificables. Ojo con eso. Se puede traducir esto como una cultura del resultado, porque facilita el abandono de una reflexión filosófica profunda sobre nuestro propio quehacer pedagógico. Y no podemos ignorar tampoco que la deserción escolar sigue ligada a crisis económicas familiares y a una escasa valoración de la enseñanza en ciertos contextos, lo que nos obliga a repensar la utilidad social de lo que nosotros enseñamos. Por todo esto, el gran desafío contemporáneo es transitar de visiones simplistas hacia una pedagogía emancipadora, basada en la complejidad. Necesitamos una apuesta por la transdisciplinariedad y la interdependencia global, dejando atrás ese modelo tradicional y lineal que ya no tiene respuestas para un mundo tan incierto y tan cambiante. El reto, en fin, es que la educación deje de ser un trámite y vuelva a ser una herramienta de liberación social. Y bien, luego de abordar estos desafíos tan grandes que como docentes debemos enfrentar, rescatemos ahora la esencia de nuestra charla. Estos retos son el motor de la transformación educativa que necesitamos, así que concluyamos viendo cómo la filosofía de la educación se consolida como nuestra mejor herramienta. Como conclusión, es importante reafirmar que la filosofía y la epistemología de la educación no son meros ejercicios académicos, sino una vía ética y humana esencial. Como hemos visto, su importancia radica en que nos permita formar ciudadanos que no solo acumulen información, sino que posean una verdadera capacidad crítica que les permitan mejorar sus vidas. Una de nuestras grandes conclusiones, por lo tanto, es que el docente trasciende del simple manejo de recursos metodológicos o tecnológicos al desarrollo de capacidades intelectuales superiores que les permitan comprender, analizar, sintetizar el conocimiento para luego transmitirlo de forma muy empoderada. Solo un docente que ejerce un pensamiento libre y autónomo puede fomentar esas mismas competencias en sus estudiantes, alejándolos de la adquisición mecánica de contenidos. Desde una perspectiva epistemológica más amplia, debemos abrazar el paradigma de la complejidad, que implica reconocer que la educación es un fenómeno dinámico, interdependiente y que no es un fenómeno lineal de ninguna manera. Debemos superar, por tanto, compañeros, la educación simplista para movernos hacia una reforma del pensamiento que conecte la diversidad de saberes y la integración global. Finalmente, la apuesta definitiva de la epistemología contemporánea debe ser, sí o sí, la emancipación. La educación tiene la tarea histórica de ser una herramienta para la liberación y la transformación social, cuestionando las estructuras de poder que perpetúan esa desigualdad y esas brechas tan profundas. Integrar, por lo tanto, la epistemología en nuestras aulas es un compromiso con la dignidad humana, la equidad y la construcción de una sociedad mucho más justa y consciente, por supuesto, de su realidad. Con las conclusiones que nos comparte Diana, lo único que nos queda pendiente es agradecer por acompañarnos en este episodio de Edupistemia. En la producción estuvimos Luis Eduardo Nieves Gil, Diana Carolina Joya Acosta y quien les habla, Sonia Liliana Vivas Piñeros. Esperamos que tanto para la doctora Laura Rojo Ornelas como para cada colega estudiante del doctorado, este material sea referente de diálogo y de consulta. Ha sido un gusto intercambiar experiencias y reflexiones. Hasta una próxima oportunidad.